Este es el último video que vamos a hacer de esta unidad de consultas SQL simple. Si nos ponemos a pensar un poquito ahí para poder avanzar rápidamente y entregar el concepto de funciones generales, vamos a hablar hoy día sobre algunas expresiones que nos ayudan a poder entender cómo funcionan ciertos casos. Estos son, por ejemplo, lo que es la función general llamada NBL, NBL2, NullIf, QLace y Case. Estas funciones nos van a ayudar a poder entender cómo podemos hacer manejo de las expresiones de valores nulos. Y eso es lo que vamos a trabajar hoy en día. Así que vamos a empezar con la más sencilla, que es el NBL. El NBL tiene una característica en especial, que es principalmente que si existe el concepto de la función NBL, dentro de la función NBL pueden existir dos expresiones, donde va a estar la expresión 1 y la expresión 2. Entonces, en la expresión 1 o la expresión 2, nosotros podemos determinar primero si el valor no es nulo, ¿qué va a retornar en la expresión 1? Y si el valor es nulo o es igual a null, ¿qué va a retornar en la expresión 2? ¿Ok? Todo va a depender cómo va a funcionar o cómo puede ser utilizado tanto en fecha, en un alfanumérico como un varchar o un number. Ejemplo, todo depende de la consulta de la función donde se vaya a emplear y donde se vaya a trabajar. Ejemplo, vamos a ir por un momento uno de los más simples. Vamos a hacer un select. Vamos a llamar first name. Lo vamos a unir, en este caso, perdón, lo vamos a unir con el last name. ¿Ven? Y vamos a llamar a la tabla employees. Entonces, si ejecutamos este comando, nos va a devolver tanto el nombre y el apellido, todo unido y todo en uno solo. Vamos a generar ahora el espacio en blanco para que muestre el espacio en blanco. Y a este le vamos a poner nombre completo. Entonces, ahí tenemos literalmente el nombre completo de todos los empleados. Pero me interesa traer la comisión. Si se fijan, el commission PST es una función o es un tipo de carácter numérico. Y de hecho, ¿cómo sé que es un tipo de carácter numérico? Tenemos dos formas. O nos metemos aquí a la conexión y nos vamos donde dice ejemplo HR, y dentro de HR a la tabla, y dentro de la tabla a las tablas que sería employees, y dentro de employees al concepto de commission PST. Aquí literalmente nos va a decir cuál es el tipo de valor o el tipo de dato, o si nos metemos acá a employees nos va a decir qué tipo de valor es el commission PST. Si no tienen ganas, vamos a recordar un poquito de funciones simples y vamos a describir el employees. Entonces, si ejecutamos esto y lo volvemos a trasladar, nos vamos a dar cuenta que nos va a arrojar en pantalla qué tipo de dato es. En este caso, comisión PST es un tipo number. ¿Ok? Entonces, si ejecutamos el comando acá de comisión PST, yo puedo decirle, ¿sabéis qué? NBL. Y vamos a volver atrás un poquito para que veamos qué es lo que arroja y recordemos nomás. Arroja aquellos que son nulos, aquellos que no tienen comisión y aquellos que sí tienen comisión. Entonces yo le puedo decir, ¿sabéis qué? NBL, que si la comisión tiene valor, va a arrojar eso. Y si no tiene, que arroje un valor 0. O sea, si es igual a nulo, que arroje 0. Y si tiene comisión, que arroje el valor o el porcentaje de comisión que ésta tiene. Entonces, si lo volvemos a ejecutar, aquellos valores que eran nulos los va a traer como 0. Y aquellos valores que tienen comisión los va a dejar tal cual. ¿Dónde podría generar problemas? Cuando nosotros aplicamos un texto. Por ejemplo, no posee comisión. Entonces, si ejecutamos este concepto y yo lo vuelvo a ejecutar,
me va a decir invalid number. ¿Por qué? ¿Por qué dice invalid number? Porque commission PST es un tipo de dato de tipo numérico. Y al ser numérico puede generar problemas al momento de ejecutarlo y sentenciarlo, ya que un número no puede, o un valor de tipo número no puede alojar un valor de tipo texto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Aplicar quizás una función de tipo tochar para transformar este número o este valor de número a texto. Y ahora va a entenderlo y va a arrojar aquellos que no tienen comisión. O sea, por ejemplo, le ponemos no posee y me lo va a mostrar ahora aquellos que no poseen. Y aquellos que tienen comisión me lo va a mostrar con el 0, pero aquí arroja un error donde el 0 simplemente se desaparece y lo muestra como un tipo de valor nulo. No sé por qué puede pasar eso, pero es normal. No hay que preocuparse tanto de eso, en realidad. Bien. Eso es lo que hace el NBL. Si queremos ocupar un NBL2, podríamos preguntarle, por ejemplo, al manager, quiénes son los que tienen jefe y quiénes son los que no tienen jefe. Entonces, aquel compadre, socio, amigo que posee jefe va a arrojar el valor que tiene jefe, y aquellos que no posee jefe lo va a mostrar de esta forma. ¿Bien? Perfecto. Pero si yo le saco esto acá y lo ejecuto, va a volver a dar el error correspondiente. ¿Por qué? Porque es un valor de tipo texto. Y al ser de tipo numérico, el manager ID no puede ser capaz de guardar un texto dentro. Pero si yo lo transformo a texto, ya es capaz de poder ejecutarlo y tomarlo. Espero que se haya entendido lo que es el NBL, que no es difícil de jugar ni tampoco comprender. Vamos a copiar aquí y vamos a ver ahora la siguiente sentencia. La siguiente función se llama NBL2. El NBL2 es una forma donde va a ir trabajando en base a algo. Yo le puedo decir, ¿sabes qué? Quiero que primero hacemos esta evolución del NBL2 y yo le digo, ¿sabes qué? Quiero que busques, por ejemplo, en la primera expresión. Entonces busca en la primera expresión o busca en esta columna, que va a ser nuestra primera expresión, explora la segunda expresión si es que el valor es nulo. Si el valor no es nulo, me va a devolver la segunda expresión. Y si el valor es nulo, va a devolver la tercera expresión. Entonces, principalmente si es verdadero, va a devolver la segunda expresión. Si es que el valor o acá existe un valor en la primera expresión que estamos explorando, y si es que no, va a devolver la tercera. Por ejemplo, voy a copiar y pegar. Y vamos a borrar este punto de acá. Entonces, si ejecutamos esto, va a dar un error, así que lo vamos a ocultar. Si ejecuto esto, me va a traer el nombre y el apellido y yo puedo jugar. Y yo le puedo decir, ¿sabes qué? NBL a qué, NBL2 a qué, a la comisión PST. Me falta la coma acá, así que la vamos a colocar. Comisión PST, donde si el valor tiene comisión, me va a arrojar tiene comisión. Y si es que no tiene y es nulo, me va a arrojar no tiene comisión. Entonces, vamos a revisar, vamos a ver cómo lo ejecutamos y cómo lo vemos aquí, solamente aplicando la comisión, para que podamos comparar. Bien, veamos. Si es que el valor es igual a nulo, me va a revolver no tiene. Y si es que tiene, me va a arrojar el segundo o la primera expresión en este caso, tiene. Y si es que es igual a nulo, me va a devolver la segunda expresión. A esto también se le puede trabajar de la siguiente forma. Por ejemplo, yo puedo decir, ¿sabes qué? Tiene comisión, que devuelva la comisión. Y si es que no, me va a arrojar un texto que diga que no tiene comisión. Pero obviamente va a trabajar con este valor. Entonces hay que tener mucho ojo al dentro de, porque hay que seguir jugando con el tema de expresarlo como si fuese un texto. Entonces, si no tiene, me va a volver nulo. Y si tiene, me va a volver el valor. ¿Perfecto?
Espero que se haya entendido. No es difícil. El siguiente concepto es el nullif. El nullif es simplemente o es simple de jugar o trabajarlo. ¿Cómo funciona? Aquí la única forma de poder entenderlo quizás de manera más sencilla es con la siguiente forma. Así que tomen mucha atención. Vamos a hacer un length. ¿A qué? Y vamos a medir el largo del nombre. Vamos a traer el last name. Y vamos a medir el largo de el last name. Y la primera columna la vamos a dejar oculta. O la vamos a eliminar en realidad. Entonces vamos a traer aquí el first name para poder entender cómo funciona. Entonces si ejecutamos esta sentencia vamos a tener el nombre y el apellido, donde vamos a comparar estos dos, el largo del nombre y el largo del apellido. La idea principal es poder conocer cuál es el concepto de este largo con la función y ocupar el nullif para ver qué arroja literalmente. Así que veamos. Bien, si lo revisamos ahora sí con los respectivos nombres de columna, vamos a aplicar lo siguiente. Yo voy a hacer la función nullif. ¿Qué es lo que hace el nullif? Analicemos. Lo que yo voy a comparar son dos expresiones. Si ambas expresiones son iguales, me va a devolver un valor nulo. Entonces yo digo, expresión 1 es igual a la expresión 2, sí, ahora devuélveme un nulo. Si son iguales. Si no son iguales, me va a devolver el primero. Entonces yo le digo, ¿sabes qué? Quiero que midas el largo del first name y compares. Si el first name es igual al last name, el largo 1 es igual al largo 2, retórname aquel que sea nulo. Entonces compara y dice, oye, Elaine y Abel, de los dos, uno tiene 5 y otro tiene 4. ¿Son iguales? No, no son iguales. Retorno el primero. Entonces, John Chen, por ejemplo. Ambos, tanto el nombre como el apellido, tienen un largo de 4 caracteres. ¿Son iguales? Sí, me va a devolver un valor nulo. Eso es lo que hace el nullif. El culace. El culace es una forma de ir avanzando con expresiones hasta una expresión n. Entonces yo le puedo decir, ¿sabes qué? Vamos a aplicar el coalesce o el culace. Y vamos a llegar donde vamos a comparar la expresión 1 o la expresión 2 hasta quizás una expresión n, porque esto tiene una expresión hasta el infinito y mucho más allá sin ningún problema. O sea, yo le puedo ir diciendo, ¿sabes qué? Puede ser o la expresión 2 o la expresión 3, 4, 5, 6. Pero que va a retornar siempre la primera expresión que no sea nula. Entonces va comparando uno por uno. Y el primero que no sea nulo es el primer valor que va a retornar. Cuando sea nulo va a ir avanzando a la segunda o a la tercera expresión hasta que encuentre un valor que no sea nulo. Entonces yo le puedo decir, ¿sabes qué? Quiero que me traigas lo siguiente. Vamos a copiar y pegar. ¿Qué cosa? Aquí. No, mejor no. Vamos a hacer select a la tabla employees y vamos a preguntar primero last name. Vamos a traer el commission pst. ¿Qué más vamos a traer? El manager id. Y vamos a ver. Aquí me trae cada uno de los valores. Entonces, todos tienen apellido. Todos tienen comisión. O algunos tienen comisión. Y otros no tienen jefe. Y otros sí tienen jefe. E incluso podríamos preguntar por un cuarto. Que es el department ID.
Entonces, vamos a dejar el department ID antes de el manager. Entonces yo podría ir preguntando, ¿cuál es? Y pregunto, ¿sabes qué? Quiero que compares y mires la comisión PST y digas, si la comisión PST llega a preguntar, ¿tiene valor? Si tiene valor, va a retornar esa. Si es que no tiene valor, le tengo que dar una segunda opción. Entonces, sigue buscando el del Department ID. ¿El Department ID tiene valor? Sí. Si tiene valor, va a retornar ese. Si no, va a buscar en una tercera opción, que va a ser, en este caso, el Manager ID. ¿El Manager ID tiene valor? Sí. Si tiene valor, ok, perfecto, devuelve el Manager ID. Si no, va a avanzar a otra opción, que aquí la opción se la doy yo. Le digo, ¿sabes qué? Si es que no, muéstrame el 999 para que no estemos toda la tarde buscando columna por columna aquel valor que no tenga o que no sea nulo. Ojo que la comillas dobles también sirven aquí para poder dejar el espacio en blanco. Entonces, si yo lo ejecuto, me va a mostrar, oye, y pregunta, King, ¿tiene comisión? No, no tiene comisión. Avancemos al segundo punto. ¿Tiene department? Sí, tiene department. Ah, muestra el department entonces. Sigamos avanzando, por ejemplo. Grant, ¿tiene comisión? Sí, tiene comisión. Perfecto, muestra la comisión. O sea, ahí voy a ir avanzando hasta llegar al punto. Incluso si le saco, por ejemplo, el Department ID y solamente pregunto por esto, podría ir avanzando hasta el 999. Comisión, ¿tiene comisión? Vamos a sacar el Department ID para que no lo muestre tampoco. ¿Tiene comisión? ¿Tiene comisión? No, no tiene comisión. ¿Tiene manager? No, no tiene manager. Ah, entonces, ok, le arrojo el 999, si no va a ser el infinito y más allá. Entonces el QLace, a donde encuentre la expresión no nula, es el valor que va a devolver manual o que ustedes lo muestren con columnas asociadas dentro de. Bien, no es para nada difícil. Tercer punto que vamos a ver. Vamos a analizar ahora lo que es las expresiones condicionales. Y estas expresiones condicionales tenemos dos. Tenemos el case y tenemos otra expresión condicional que es el decode. El case y el decode son iguales. Básicamente son muy similares entre una y otra. Pero la diferencia entre estas expresiones condicionales es que una está creada con el fin de poder mejorar y el entendimiento y que sea más rápido, y el otro va a ser un poquito más lento y va a tener que ser uno a uno. Entonces vamos a ir viendo uno por uno estos conceptos para que vayamos entendiéndolo. Entonces yo le podría preguntar lo siguiente. Select from a la tabla employees. Ok. Y vamos a traer acá el first name. Bien, vemos el first name y tenemos todos los empleados de la empresa, todos los nombres de los empleados de la empresa, pero hay una característica que vamos a aplicar acá. Entonces, quiero que tomen mucha atención porque vamos a decirle, oye, ¿sabes qué? Quiero preguntarle lo siguiente. Veamos cómo lo podríamos hacer de manera más sencilla. Tomemos atención. ¿Sabes qué? Quiero decirle lo siguiente. Quiero mostrar los salarios. ¿Ok? Y digo, ¿sabes qué? Case. El case siempre tiene que terminar con un end. Y después del end viene el as y el nombre de esa columna. En este caso, por ejemplo, le vamos a poner bono de septiembre. Tiki, tiki, tiki. Sí. Y aquí yo aplico el concepto que vamos a ocupar. Por ejemplo, yo puedo decir case a qué? A lo siguiente. Y le digo, ¿cuándo el salario, podría decir, esté entre 2100 y 5000, dent muestra o arroja lo siguiente, ejecuta lo siguiente. Entonces, en realidad es entonces,
quiero que el salario esté multiplicado por el 35%. Entonces cuando ocurra esto, los que estén dentro de ese valor va a aumentarle el valor, en este caso, en un 35%. Bien. Mira, veamos. Por ejemplo, yo puedo decir, ¿sabes qué? Si el sueldo está entre 2100 y 5000, le va a aumentar un 35% al salario para como bono. O le puedo decir, ¿sabes qué? Quiero darle un bono del 35% nomás. Harto poco. $735 es lo que le van a dar a este joven por concepto literal de bono de septiembre. Entonces, por ejemplo, yo podría decir, ¿sabes qué? Si el salario está entre 5001 y 9000, arroja, o entonces le quiero dar un aumento en el salario del 0.30. Entonces aquellos que no cuadraban o que no estaban dentro del proceso, ahora sí van a estar. Bien, hasta los 9000. Bien, el 30%. Y yo puedo seguir avanzando, le puedo decir, ¿sabes qué? Cuando el salario esté entre 9001 y 17000, arroja lo siguiente, o entonces le decimos que el salario va a ser por el 0.20. Entonces si lo vuelvo a ejecutar, ya va a estar aumentando nuevamente o entregándome el bono para aquellos que cumplan aquella condición. Bien, dejando afuera aquellos que sean mayor a 24. Y aquí yo puedo jugar y decirles que cuando sean 16.000, para que podamos tener varios al fondo. Entonces, los últimos van a estar como nulos y yo le puedo decir, ¿sabéis qué? En caso contrario, arroja un 0. Entonces, todos van a tener comisión, excepto los últimos 3 porque ganan mucho dinero dentro de... Perdón. Bien, entonces, espero que se haya entendido cómo funciona el case. El case tiene la gracia de poder jugar incluso con rangos dentro de valor y hacerlo más sencillo. Pero el decode es una forma un poco más antigua porque tiene un funcionamiento ya no como expresión condicional de manera simple, sino que como muy parecido a una función. Entonces el decode ya es un poco más complejo al momento de jugar con él. Y ahí hay que tener mucho, pero mucho cuidado con el decode. Porque tenéis que ir preguntando uno por uno para que vaya trabajando. Entonces yo le puedo decir lo siguiente, ¿sabéis qué? Lo mismo que tenemos acá, decode. De hecho vamos a ocupar esto mismo. Pero tengo que ir preguntándole uno por uno. Por ejemplo, ¿qué pasa con esto? Lo voy a borrar. En realidad los voy a borrar para que no se compliquen. Y en vez de case se coloca como decode. Entonces, en vez de when, viene simplemente el concepto que le vamos a preguntar. Y le digo, por ejemplo, acá, paréntesis, en vez de end, el cierre del paréntesis. Y le digo, salario. Entonces, yo le voy preguntando uno por uno. Le digo, si el salario, coma, está en 2100, ejemplo, si está en 2100, entonces, otra coma, haz el cálculo del salario en el 35%. Si es que no, lo hago acá y le digo, si es que está en 2101, también lo mismo. Entonces tendría que ir preguntando uno por uno. El decode, insisto, es sumamente lento porque tendríamos que ir preguntando no por rangos, sino por conceptos uno por uno. Entonces podríamos estar toda la tarde haciendo simplemente un concepto, uno solo, para que nos arroje el primer valor, de hecho.
podríamos ser más sencillos, que son valores cerrados. Entonces le decimos ahí que es 2100, si es 2300, si es 2400. Entonces ahí nos va a ir arrojando los valores uno por uno. Entonces el decode funciona como una función, como lo hemos visto, pero es un poco, hay que tener cuidado con el tema de los paréntesis, hay que tener cuidado con las comas, porque la primera coma viene con el tema de la comparación y luego viene directamente con el valor que se va a comparar ese salario. Y después una coma para el DENT y el valor que se va a ejecutar cuando ocurra esta coincidencia. Entonces hay que tener mucho, pero mucho cuidado. Bien, así que chicos, por favor, les pido que tengan paciencia, que vamos a ir subiendo los videos semana a semana, o vamos a tratar de subirlo lo antes posible. Espero que esto les sirva para poder estudiar. Suscríbanse, es importante sobre todo para ustedes que puedan estudiar, trabajar. Y estos videos recuerden que son un apoyo dentro de la clase. No implica que ustedes no tengan que venir a clase, sino que, insisto, si usted no viene a clase, quizá este concepto no le va a quedar tan claro en un video, aunque lo haga visualmente y aunque me gustaría compartirlos para todos. Traten de compartir estos videos a todas las secciones o formas o aprender literalmente después de salir de clase. Sé que también tengo seguidores de otros países. Estoy agradecido de cada uno de esos mensajitos que me han llegado ahí dándome el apoyo de poder entregar estos videos y incentivar el estudio dentro de YouTube. Así que como dice mi amigo, un abrazo psicológico para todos. Ja, no, mentira. Un abrazo. Recuerden que si no se ríe tiene un punto menos. Así que nos vemos la próxima, en el próximo video, en la próxima cápsula. Cuídense harto.